cárcel, a mero lo mataban, lo acusaron injustamente y seguía en el pozo y no sabía cómo salir de él. Así que algo que quiero que piense, no es cómo salir del pozo, sino cómo vivía o qué hacía José cuando estaba en el pozo. ¿Cómo sobrevives el pozo? No nada más cómo sales, porque a veces no está en nuestras facultades salir del pozo. Es muy difícil. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir mientras estamos en el pozo? Ahorita le voy a decir, con la ayuda de Dios. Todo va a pasar. Tal vez tarde, quizás salgas rápido, quizás no tan rápido, pero Dios va a convertir lo malo en bueno. Eso lo vamos a ver en la Escritura. Mantén la calma, confía en Dios. No hagan ninguna estupidez, crean en Dios, esperen en Él. Y esto también va a pasar. José tenía 17 años y encontró a sus hermanos 22 años después para salvarles la vida. O sea, desde ese pozo José llegó a ser el hombre más poderoso del mundo, porque Egipto era la potencia del mundo. Solamente encima de él estaba el faraón y luego él. Salvó de la destrucción al imperio y salvó muchas vidas y salvó a sus propios hermanos cuando él tomó las previsiones necesarias para que no murieran de hambre. Pero Dios lo tuvo que preparar. Sufrió mucho en ese pozo, pero Dios convirtió eso malo en algo bueno. Y nosotros a veces no alcanzamos a ver cómo es que esta familia disfuncional va a producir algo bueno, pero así es. Va a producir algo bueno, porque así es la Escritura. Así, ¿cómo es que va a producir algo bueno? ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Dice la Biblia, voy a regresar, que vendieron a José, sus hermanos, a unos mercaderes. Lo sacaron del pozo donde estaba llorando y lastimado, raspado, desnudo, quizás con frío, y pasaron ahí unos árabes y se lo vendieron. Imagínense al consentido de su padre, que lo estaban revisando como una vaca, como un caballo, a ver cómo estaba de dientes, levantarle las axilas a ver si no tenía infecciones, volteándolo y agarrándole, tenteándole sus genitales a ver si servía y revisándolo como un animal. Y así lo hicieron. Y sus hermanos viendo, ellos provocaron eso y se lo llevaron. Qué terrible, ¿eh? Mira, aquí puse una imagen. Dice, cuando Dios quiere verte en un palacio, nadie podrá mantenerte en un pozo. José. Cuando Dios determinó algo para ti, nadie va a detener que suceda. Después, cuando vino el hambre y la persecución y él llegó a ser el principal en Egipto, dice que sus hermanos se acordaban, toda su vida les remordía. Génesis 42, 21. Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso, por eso ahora nos vemos en aprietos. Por eso la gente está en problemas, porque no tiene compasión de sus hermanos. No nada más sus hermanos carnales, de sus hermanos, del otro, del prójimo. Y ellos sufrieron. Pues todos eran parte de una familia disfuncional. Lo odiaban porque era el favorito de su padre. 90 kilómetros lejos de su padre, le quitaron la ropa, le tomaron. Mire qué dice estos textos. Génesis capítulo 37, verso 4, 5 y 8. Me brinqué, porque quiero que lean y que noten los verbos. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban. Y no podían hablarle amistosamente. Y ellos lo odiaron aún más. Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Y sus hermanos le tenían envidia. ¿Qué verbos tan horribles? Le odiaron, le envidiaron. Y lo odiaron más. Porque él era espiritual y ellos no eran. Porque le tenían envidia. Quitaron a José su túnica, lo tomaron y le echaron en el pozo. ¿Por qué? Solo porque su papá lo amaba. Eso producía envidia. En el diccionario la definición de envidia es muy corta. No sé cuánto tiempo llevó. No. La palabra envidia solamente dice el diccionario. Déjenme ver si lo tengo aquí. Aquí están estos verbos. Estos son los verbos. Despojaron, tomaron y echaron. Perdón, quería mencionar.
versículos 23 y 24 de Génesis 37. Sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron a José de su túnica y de muchos colores que llevaba puesta. Y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no había agua en él. O sea, ahí están verbos terribles: despojar, tomar y echar, ¿no? Por envidia. Dice la Real Academia Española que envidia quiere decir pesar del bien ajeno. Así es escueto y simple, ¿eh? Alguien tiene pesar porque a alguien le va bien. Esa es la envidia. La envidia es un vicio que la gente trata de ocultar, porque es un vicio vergonzoso. Es un sentimiento muy viejo. El principio del pecado en el Edén fue porque el diablo tuvo envidia y quería ser más que Dios. Este es un vicio vergonzoso, porque la gente no reconoce. ¿Tú eres envidioso? No, no soy envidioso, no, porque es la aceptación de que alguien es envidioso, tiene envidia, declara que la persona siente inferior y por eso no quiere revelarse en público, ¿eh? Tiene envidia de que el otro tiene mejor carro, de que el otro tiene mejor casa, de que el otro habla mejor, de que el otro lo quiere la gente, y la gente tiene envidia. Y si dice yo tengo envidia, está diciendo no, pues que yo no tengo lo que él tiene, soy inferior. Eso es lo que es. Plutarco decía que el filósofo, el historiador griego, dice que nadie dice que es envidioso. Pero para justificar ese sentimiento inventan todo tipo de excusas. Envidia es la reacción ante el reconocimiento de una derrota. Las reacciones de una persona que tiene envidia es que trata de imitar al que envidia. Quiere ser como él, por eso tiene envidia. Quiere ser como esa persona. Algunos se deprimen porque no son como la otra persona o no tienen los éxitos de la otra persona. Critican al otro por envidia. Conspiran. Dice la Biblia que se juntan con otros que también tienen envidia para tirar al hombre de su grandeza. Eso es lo que hicieron con Jesús. Mataron los religiosos de su época a Jesús porque le tenían envidia, porque no podían ser como él, porque no podían hacer lo que él hacía, porque no tenían la aceptación con el pueblo que él tenía, porque Dios no los escuchaba como a él lo escuchaba. Por eso Caín mató a Abel, porque tenía envidia, porque Dios aceptó lo que hizo Abel, pero no aceptó lo que hizo Caín. Y eso, en vez de hacer que él pensara, bueno, ¿qué hizo para que yo lo pueda hacer? No, hizo que él tuviera envidia y odiara a su hermano. La envidia es terrible. Dice la Biblia que el amor no tiene envidia. Cuando usted ama a alguien, usted no tiene envidia. Pero cuando una persona tiene envidia, no existe el amor en esa persona. Al contrario, odia a esa persona. Ahora, cuando alguien tiene envidia, se trata de autoconvencer que el triunfo del otro pues no es para tanto. O sea, cuando alguien triunfa y aparece por una envidia, espérate, no es para tanto. Ganó un concurso, sí, pero aquí nomás a nivel ciudad, o sea, no es del estado. Fue el mejor del estado, sí, pero aquí del estado, pero son 50 estados el país, o sea, sí, pero no es para tanto. Pero él nunca ha sido campeón ni de su colonia, ni de su calle, pero la envidia hace que trates de minimizar lo que hizo el otro. Sí, pero cuando empezó así, era bien poquito, sí, ya no es para tanto, no fue tanto. Eso es envidia. El envidioso siempre desea acercarse al envidiado y ser reconocido por él, identificarse con él y si fuera posible sustituirlo a él. Eso dijo un sociólogo, Francisco Albione, de la Universidad Libre de la Lengua y la Comunicación de Milán. La envidia es un sentimiento de inferioridad y de rivalidad. Los hermanos de José se sentían inferiores a José, por lo tanto se convirtió en su rival. Pero fíjense esta peculiaridad, que la envidia solo se da entre personas cercanas, en la gente de nuestro medio. ¿Verdad que uno no tiene envidia de Cristiano Ronaldo porque gana muchos millones? Está ajeno a nuestro campo. La gente no envidia a los vecinos que viven allá de aquel lado de Scottsdale, ¿verdad? Y dice, no, nos tenemos envidia de gente cercana a nosotros, que es igual que nosotros y que de repente destaca o hace algo que nosotros no podemos hacer. Como sucedió ahí, era entre hermanos. Su hermano de él lo envidiaron
Eso se da solo entre personas cercanas. Fíjese, hicieron un experimento en una universidad en Oxford, Inglaterra, y le dieron a varias personas cierta cantidad de dinero. Y cada vez les iban a dar cierta cantidad de dinero. Podían hacer con el dinero lo que ellos querían. Es más, podían destruir parte del dinero ajeno. O sea, podían hacer algo de alguna manera para hacer que el dinero ajeno se destruya o alguien fuera menos rico que él, pero solo a cambio que la cantidad de dinero que destruyeran de otro también les iba a ser quitada a ellos. O sea, si hacía que el otro perdiera 20, 50, 100 o 1000 libras, él también iba a perder esa cantidad de su dinero. Y descubrieron algo sorprendente los científicos, sociólogos, los estudiosos ahí en esa universidad, que la mayoría de los participantes se llegó a deshacer de toda su fortuna, todo el dinero que habían acumulado, solamente para que los demás, nadie de los demás fuera más rico que él. O sea, prefirieron quedarse en la miseria, pero que el otro también. Esa es envidia. Si a mí me va mal, también a aquel le tiene que ir mal. En vez de que nos dé alegría el triunfo de otro, no, ¿por qué le va bien? También te tiene que fregar y también. Yo me acuerdo cuando llegué aquí a una iglesia, buena iglesia, de lo mejor, gente especial, y yo oí entre ellos este hermano, alguien estaba ayudando, no, déjalo que sufra, que pague el precio. Cuando estaba en su poder evitarlo, ¿eh? Y eran nuestros hermanos, no, que sufra, que pague el precio, ¿eh? ¿Se imagina que usted pueda pensar eso de su propio hijo? O de su hermano, que sufra, no, uno quiere que ellos no sufran lo que uno sufrió. Es más, Jesús vino y pagó el precio y sufrió la muerte para que nosotros no sufriéramos la muerte, para que nosotros no pagáramos el precio. Pero así es la envidia, hermano. Nada recomendable. Mire, porque además de eso, el que sufre, no nada más hace sufrir al que envidian, el que tiene ese sentimiento destructivo sufre también. Ahí estaban los hermanos de José toda la vida con esa conciencia remordiéndoles del mal que habían hecho. Destruyeron a su hermano y aún acabaron con la paz del anciano de su padre, ¿eh? Que todos los días lloraba por su hijo José. Le llevaron la túnica de él, mataron un cabrito, le llenaron de sangre y le dijeron, mira, un león lo atacó y mira, lo desgarró y aquí está su ropa llena de sangre. Y él lloraba angustiado. Ahora, esto tomó por sorpresa a José, ¿verdad? Porque cuando fue echado al pozo, cuando uno cae en un pozo, no se levanta uno en la vida y dice, ay, hoy me voy a aventar a este pozo, ¿verdad? No, ahí de repente lo agarraron y lo aventaron. Los problemas no los escoge uno, aparecen. ¿Cuál es el pozo de usted? Para algunos, todo está bien cuando de repente el médico le dijo, tiene esto, ¿no? Es incurable, tiene tanto tiempo de vida, o su ser amado tiene esto. Qué terrible ese pozo. El hospital, el accidente, todo estaba bien, pero fue nada más al mandado o al trabajo y sucedió esto y chocaron y pasó esto y eso no lo esperaban. Y de repente se encuentra la persona en un pozo de desesperación, de angustia, un accidente traumático, el abandono del cónyuge, el despido del trabajo, el divorcio, y es muy difícil salir de esos pozos y hay gente que en su vida nunca se recupera. Y luego para acabarla de amolar, dicen los mexicanos, ¿no? Y las cosas a veces se ponen de peor en peor. José cayó al pozo y bueno, al rato lo sacan del pozo. No, lo sacaron para venderlo como animal de esclavo. Luego lo llevaron y allá al mercado, al tianguis de esclavos. Luego lo echaron a la cárcel. Fíjese, cada vez empeoró más su situación. Atacado a traición, maltratado, vendido. ¿Usted nunca ha sentido eso? ¿Se ha sentido algunas veces traicionado? ¿Nunca sintió que le prometieron algo y luego lo quebrantaron lo que le prometieron? ¿Le hicieron creer algo que luego no le cumplieron? ¿O le dieron algo y luego se lo quitaron? Por eso ese castigo no me gusta para los niños. Te voy a quitar eso que te digo. No, pues ya se lo dieron, hay otras maneras. Porque es muy terrible que le das a un niño algo y luego se lo quitas. Tan terrible para el niño como para un adulto. Pero déjeme decirle algo, con esto voy a terminar pronto. José nunca se dio por vencido.
Como dijo el poeta, no te des por vencido ni aún vencido, ¿no? Ni aunque te hayan ganado, no te rindas. Él no se rindió. La amargura no fue parte del clamor de José. Su rabia no se convirtió en odio. Sobrevivió al pozo. Este es el inicio de la historia, el inicio de nuestra serie. Apenas vamos a empezar. Sobrevivió, prosperó, ascendió. Parecía imposible, pero sucedió. ¿Cómo triunfó él en medio de la tragedia? ¿Cómo es que sobrevivió en el pozo? Mire, estaba en el pozo y luego lo vendieron de esclavo, estuvo en la cárcel, perdió familia, perdió su nombre. Ahí en la Biblia ya en Egipto ya no se llamaba José, le pusieron otro nombre. Perdió su identidad, perdió su cultura, tuvo que vivir entre gente ajena, perdió su lengua, sin documentos. ¿Usted nunca ha sentido alguna de estas cosas? Vivir en un lugar así o estar así, vendido como esclavo. Te hacen trabajar y te pagan menos por el mismo trabajo que a otro le pagan más, solo porque tú no eres de aquí, porque no tienes el documento, porque no hablas la lengua, porque no eres blanco, porque no eres alto, porque no eres guapo, porque no eres soltero, porque no eres joven. Eso le pasó a José, vendido como esclavo. Todavía estaba en el pozo. Comprado por Potifar, todavía estaba en un pozo. Sin embargo, allí en el pozo, todavía sin salir del pozo, a José le iba bien. Qué terrible, y qué tremendo. ¿Cómo le iba a ir bien en el pozo? Sí, mire, vamos a leer la escritura. Génesis 39, del 1 al 3. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Aún en el pozo le iba bien. ¿Y saben por qué le iba bien? Porque el Señor estaba con él. Esa es la clave, ¿verdad? Ese es el secreto. No importa la situación en la que estemos, si el Señor está conmigo, vamos a salir del pozo. Pero mientras salimos del pozo, debemos de tener la actitud que tenía José. Señor, todo está en tus manos, todo está bien. Y Dios prosperó a José, y prosperó donde José llegaba. Prosperó la casa en donde él estaba, prosperó la casa de Potifar. Todo lo que él hacía era prosperado, porque el Señor estaba con él. ¿Vamos a salir del foso en el que nos encontramos a veces? Claro que sí. Claro que vamos a salir. ¿Cuándo? No sé. Pero mientras estemos seguros de que el Señor esté con nosotros. Él dijo que iba a estar con nosotros. Él cumple lo que dice. Él puede transformar el bien en mal. Fíjese, Génesis, lo que le dijo él a sus hermanos cuando los encontró 22 años después. Génesis 50:20 dice: en verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y a veces Dios permite que pasemos eso, y va a transformar lo malo en bueno para salvar la vida de muchas gentes. Nosotros no sabemos quién es, ni dónde, ni de qué se trata, pero Él cumple lo que Él promete. Isaías 43:2 dice así la palabra de Dios: cuando atravieses por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Tú vales mucho para mí, te estimo mucho, te amo. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. Qué tremendo mensaje de Dios. No importa dónde estés, yo estoy contigo. ¿Es verdad eso? Pregúntenle a Daniel. Lo echaban en un foso con leones, no le hicieron nada porque Dios estaba con él. Y también estaba en un pozo, y no solito, con leones hambrientos, y no le pasó nada porque Dios estaba con él. Él no desesperó, él confió en Dios. Pedro en la cárcel, con cepos en sus manos,
Él no temió. Vino un terremoto, un ángel apareció y le dijo, vente, vámonos. Abrió las puertas y se lo llevó. No importa qué desesperante era su situación, en qué pozo estuviera, Dios estaba con él. Un hombre no estaba nada más en un pozo, estaba en el vientre de un pez gigante, se llamaba Jonás. Y allí clamó a Dios de todo su corazón y de ahí Dios lo rescató. Tomás no podía creer, se habían hecho tantas cosas, había pasado tantas cosas. Él un día dijo, Señor, pues vamos a Jerusalén para que muramos todos juntos. Y a la hora de la hora también se rajó. Ya no creía en nadie ni nada. Pero Jesús vino en el momento desesperante de su incredulidad y de su duda y dejó que tocara sus manos y su costado y lo bendijo. Y ahora estaba con él. Lázaro estaba en una foso también, pero ya sin vida, peor que José. Ya estaba muerto a tal grado que su cuerpo gemía. Sin embargo, Dios estaba con él y lo sacó del sepulcro. Dios estuvo con Pablo, Dios estuvo con los leprosos, Dios estuvo con los 12 en el lago cuando iban a ser ahogados. Dios estaba con ellos. No importa qué difícil, qué desesperante es la situación, Dios está con nosotros. A través del desierto, a través del mar rojo, a través de la profundidad del mar, a través de cualquier problema y situación, Dios es con nosotros. Voy a volver a leer este texto. Isaías 43, 2 y 3, de palabra de Dios para todos. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Amén. Cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Tú vales mucho para mí, te estimo mucho, te amo. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. Pónganse de pie, por favor. Él dijo que iba a estar con nosotros y Él cumple su palabra. No le hace cuál sea el problema que tengas. No le hace que tan hondo sea tu pozo, tu foso. No le hace. No te preocupes. Dios está contigo. Asegúrate de que Él está contigo. Eso es lo que tienes que ver. Esto va a pasar, como le dijeron al rey. Este problema va a pasar. Va a pasar. Será doloroso. Tal vez tarde un poco. Pero Dios va a convertir lo malo en bueno. Mantengan la calma. Confíen en Dios. Y mientras se ve la mano de Dios en obra, no cometan ninguna estupidez. Crean a su palabra. No hagan algo desesperado. Hay un hombre abandonado, una mujer abandonada. Y lo primero que recomiendan tus amigos, tú también vete con alguien, tú también haz lo mismo y abunde más su vida. No hagan ninguna estupidez de esa. No, espera en Dios. Él es contigo. Inclinen su rostro, por favor. Señor Jesús, damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Porque eres muy bueno, porque tú no nos dejas nunca. Porque siempre estás con nosotros, aunque la situación sea muy difícil, aunque a veces no te sintamos, no te veamos, tú estás con nosotros, Señor. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Estos problemas van a pasar un día, Señor. Y tengo por cierto que las aflicciones que tenemos no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Señor, perdona nuestras tonterías y ayúdanos a confiar cada vez más en ti. Y creer que todo está bien cuando estamos contigo, mientras todo esté en tus manos. Y que todo lo malo que nos sucede, tú lo puedes convertir en bueno. Así lo has hecho con tus hijos a través de la historia, y así lo harás con nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor.